¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a este su canal Lechu Profe. El día de hoy vamos a analizar ejercicios referentes a las razones trigonométricas de la materia de trigonometría y del módulo 2. Bueno, entendemos de una vez, vamos a particionar lo que es una razón trigonométrica. Una razón es una comparación entre dos magnitudes. Trigonometría viene del latín trigonom, que significa triángulo. Entonces va a ser una razón, una comparación entre dos magnitudes para analizar lo que es un triángulo. Específicamente, ¿para qué nos sirven las razones trigonométricas? Para calcular ya sean ángulos o lados, pero específicamente de triángulos rectángulos. Es decir, recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que mide 90 grados. ¿Cuáles son las famosas razones trigonométricas? Son 6. Son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, que son el vínculo que puede establecerse entre los lados de un triángulo rectángulo. Vuelvo a especificar, solamente nos sirve para triángulos rectángulos. Va. Como siempre en clase, yo les recomiendo que las aprendamos en orden. Ahorita vamos a ver por qué en orden y para qué me van a servir. Entonces, primero aprendamos seno y vamos a agregar siempre el sufijo co. Co, entonces sería seno, coseno. Seno, coseno. La siguiente que vamos a aprender es tangente. Agregamos co, sería cotangente. Secante, cosecante. De esa forma ya tenemos nuestras 6 razones trigonométricas. Vuelvo a repetir: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. De esa forma ya tenemos nuestras 6 razones trigonométricas. ¿Para qué me sirven mis razones trigonométricas? Vuelvo a repetir: para calcular ángulos y lados de un triángulo rectángulo específicamente. Ahora, ¿por qué las aprendemos en orden? Yo recomiendo hacer lo siguiente. Es una forma fácil en la que podamos aprender nuestras 6 razones trigonométricas y cuáles son las fórmulas si es que en algún día se nos llegan a olvidar. ¿Sale? Vamos a utilizar las primeras 3 letras de cada una de ellas. Entonces voy a poner seno, voy a poner sen. Luego, coseno voy a poner cos. Tangente voy a poner tan. Secante voy a poner, cotangente, perdón, ya ven, ya me estoy trabando. Cot. Secante voy a poner sec. Y cosecante, como no puedo poner las primeras 3 porque sería otra vez cos, voy a poner CSC. Es la única que nos cambia. Vuelvo a repetir. Las 3 primeras vamos a utilizar seno de sen, cos de coseno, tan de tangente, cot de cotangente, sec de secante y cos de cosecante. Y vamos a aprendernos la siguiente porra, por decirlo así. Vamos a aprender coca, coca, hip, hip. Otra vez, ustedes conmigo, coca, coca, hip, hip. ¿Por qué de esa forma? Porque los voy a anotar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Así como las tengo en este orden. Entonces voy a poner ahora, como quedamos, será coca, coca, hip, hip. Y luego hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. De esta forma se acaban de aprender 6 fórmulas de razones trigonométricas. ¿Por qué? Recordemos que en triángulo rectángulo tenemos 3 lados, ¿no? Una hipotenusa, un cateto opuesto y un cateto adyacente. Entonces, co es cateto opuesto. Hip es hipotenusa. Entonces, por ejemplo, de esta forma ya aprendimos que el seno es la razón entre cateto opuesto e hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente y así sucesivamente. Cabe recalcar, y esto es muy importante para cuando vayamos a ver ecuaciones trigonométricas e identidades trigonométricas, que estas 6 razones son recíprocas entre sí. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir que son recíprocas? Que son inversas. El seno, si se dan cuenta, es lo mismo que la cosecante, solamente que están invertidos. Secante con coseno y tangente con cotangente. Por eso también es bien importante aprendérnoslas de esa forma. Bueno, ya que tenemos, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo y vamos a tratar de echarle ganas para darle solución, ¿va? Entonces supongamos que tenemos un triángulo rectángulo y yo quiero calcular primeramente el ángulo. Vamos a pensar
este es un ángulo de elevación. ¿Por qué de elevación? Porque miro de abajo hacia arriba para encontrarlo. Yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Y yo tengo que las medidas de este triángulo, por ejemplo, son 3, 4 y nada más. Yo nada más tengo esas dos medidas. 3 y 4. Entonces vamos a recordar que en su clase de trigonometría, específicamente en el teorema de Pitágoras, ustedes definieron que este va a ser el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto a este ángulo. Entonces aquí le voy a poner que este es mi cateto opuesto. El que está por debajo va a ser mi cateto adyacente. Mi hipotenusa siempre va a ser la diagonal, la que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Y quiero saber cuánto vale. Vamos a utilizar un poquito también ese teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Donde c, ustedes lo definieron como la hipotenusa, a el cateto opuesto y b el cateto adyacente. Entonces simplemente voy a sustituir. C cuadrada sería a al cuadrado, que es el cateto opuesto, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado del cateto adyacente. 4 al cuadrado, 16, 3 al cuadrado, 9, c cuadrada es igual a 25. Cancelamos el cuadrado con una raíz, entonces c va a ser igual al valor de 5. Esto nada más es como recordatorio. Entonces ya sabemos que ahora nuestra hipotenusa vale 5. Ya tenemos que nuestra hipotenusa vale 5 y que tenemos esos dos lados. Pero esa no era la pregunta. Mi pregunta era, ¿cuánto vale teta? ¿Cuánto vale este ángulo que yo tengo aquí? ¿Cómo lo voy a utilizar? Perfecto. Entonces vamos a regresarnos a mis 6 razones trigonométricas. Yo les recomiendo utilizar las primeras 3, que sen, cos, tan, porque son las formas más sencillas de meterla en nuestra calculadora y muy sencillo de hacerlo, ¿vale? Entonces, nos vamos, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces voy a utilizar primero seno. Seno de teta es igual a mi cateto opuesto, que vale 4, entre mi hipotenusa, que vale 5. ¿Sale? Entonces, yo quiero despejar de ahí a teta. ¿Cómo le puedo hacer? Pues bueno, entonces teta, recordemos que también eso ya lo vieron cuando estábamos utilizando razones. El seno pasa del otro lado, entonces pasaré dividiendo. Pero como no la puedo poner así, vamos a utilizar una función inversa. Entonces voy a poner seno a la menos 1 de 4 entre 5. Y eso nos vamos a nuestra calculadora y lo metemos tal cual. Entonces vamos a poner, recuerden que para poner seno a la menos 1 es una función inversa. Entonces van a poner shift seno o second seno. Entonces vamos a hacer 4 entre 5, que nos daría 0.8, y vamos a utilizar seno a la menos 1. Entonces teta va a ser igual a seno a la menos 1 de 0.8. Por lo tanto, si lo meten en su calculadora, si no me equivoco, les debe dar 53.13 grados. Y ya encontramos el valor de teta. Supongamos que nos piden encontrar también el valor del otro, del valor del otro ángulo. Por puro complemento lo podemos sacar, ¿están de acuerdo? Yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180. Entonces si tengo 90 y 53.13 serían 143.13. Para 180 vamos a ver cuánto nos da. Nos daría que entonces este ángulo, que le voy a denominar, le vamos a denominar que este va a ser beta, va a ser 180 menos 90 menos 53.13, que nos va a dar que esto vale 36.87 grados aproximadamente. Y de esa forma ya les dimos solución para encontrar nuestros ángulos mediante las razones trigonométricas. Seguramente se preguntarán, pero ¿cuándo debo utilizar un seno? ¿Cuándo voy a utilizar un coseno? ¿Cuándo voy a utilizar una tangente? Eso depende del ejercicio, chavos. Por ejemplo, aquí podríamos haber omitido el paso de haber calculado este 5 y lo voy a demostrar. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues muy sencillo. Vamos a borrar ahora esta parte y vamos a suponer que no tenía yo que valía 5. Entonces voy a buscar qué función me involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente, que eran las que yo les di. ¿Qué función me involucra? Esas, la tangente y la cotangente. Pero quedamos que solamente voy a utilizar una. Las primeras que aparezcan en nuestra calculadora. Entonces voy a utilizar tangente. Y va a ser tangente de teta de mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente, que vale 3.
repetimos operación, Shift tangente o C con tangente, segunda función de 4/3. Y vamos a meterlo hasta nuestra calculadora. Yo también lo estoy haciendo desde acá, desde casa, para que no vaya a haber ningún problema. 4 entre 3, que nos equivale. Y vamos a poner segunda función de tangente. Y automáticamente nos sale que esa tangente también vale 53.13 grados. Y por ende mide lo mismo beta, porque pues es el mismo ángulo. Entonces puedo utilizar ya sea o seno o coseno o tangente en mi calculadora de forma directa para calcular cualquiera de esos dos. Pero bueno, ya con eso les demostré que nos aprendimos las 6 fórmulas de una forma sencilla y cómo le vamos a dar solución. ¿Va? Vamos a cambiar ahora un poco el ejercicio. Vamos a pensar que ahora voy a querer hacer otra cosa. Vamos a ver. Vamos a hacer que tenemos otro tipo de ejercicios. Vamos a suponer que ahora tengo aquí... Ay, ese no parece triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos ese triángulo rectángulo. Y vamos, es más, vamos a analizar. Supongamos que ahora nos dicen que este ángulo va a medir 30 grados. Y nos dicen que este vale 7 centímetros. Y nos piden encontrar todos los lados faltantes y todos los ángulos faltantes. De antemano sabemos que es un triángulo rectángulo, este mide 90. E incluso por complemento, yo podría saber que 90 y 30 son 120. Para 180 serían 60 grados. Y ya tenemos ese. Ahora, respecto a este ángulo, que le voy a llamar también teta, el cateto opuesto sería el que está enfrente. Entonces este va a ser mi cateto opuesto. Este mi cateto adyacente. Pero bueno, entonces yo nada más tengo a la hipotenusa y tengo un ángulo. Entonces voy a buscar qué función me involucra la hipotenusa, pues ya sea el seno o el coseno. Entonces voy a utilizar, ahora vamos a utilizar coseno para cambiarle. Voy a utilizar coseno. Coseno de teta. Ah, pero ya no es teta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que teta, ¿cuánto vale? 30 grados. Entonces coseno de 30 grados es igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa, que vale 7. Y aquí lo que tenemos que hacer es un despeje. Quiero el cateto adyacente. Este 7 que está dividiendo lo paso multiplicando. Entonces 7 por coseno de 30 va a ser igual a mi cateto adyacente. Lo vamos a meter ambos en la calculadora. Entonces vamos a poner coseno de 30. Ojo, aquí no es shift coseno, es coseno directo. Coseno de 30 me da 0.8660. Eso lo multiplico por 7 y me da 6.06. Quiere decir que mi cateto adyacente vale 6.06 centímetros. Y entonces vamos a poner aquí 6.06 centímetros. ¿Qué nos faltaría calcular? El cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner más junto a este 6.06 centímetros de mi cateto adyacente. Ahora bien, entonces ahora necesito mi cateto opuesto. ¿Qué puedo utilizar? Otra razón trigonométrica, o puedo utilizar ahora el teorema de Pitágoras, ya que tengo dos lados. Yo en lo particular lo voy a hacer con otra razón trigonométrica, porque pues ese es el tema que estamos analizando. Entonces nos quedaría, yo quiero el cateto opuesto, voy a utilizar seno. Seno de 30 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo, 7 por seno de 30, estaba dividiendo, paso multiplicando, es igual a mi cateto opuesto. Entonces vamos a multiplicar. Y lo meto en mi calculadora, sin shift, les recuerdo, debe ser directo. Vamos a poner seno de 30, que va a dar 0.5 por 7. Y nos va a dar que ese valor va a ser 3.5 de mi cateto opuesto. Vuelvo a repetir. Seno de 30 me da 0.5 por 7 da 3.5. Entonces ya tengo que este vale 3.5 centímetros. Ya tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, cateto hipotenusa y los tres ángulos. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, suscríbanse y con gusto les comentaré.